Bueno, pues vamos a entrar ya en materia con la primera conferencia. Tenemos el honor de que la imparta Jon Juaristi. Creo que sería por mi parte una osadía pretender presentar a quien todo el mundo conoce y cuya trayectoria pues le avala. Escritor, profesor, ha sido director de la Biblioteca Nacional, director del Instituto Cervantes, y yo creo que todos los que estamos aquí sabemos perfectamente quién es y sigue siendo Jon Juaristi. Así que, sin más, él nos va a abrir estas jornadas, estas 11ª jornadas sefardíes en La Rioja. Muchas gracias, Almudena. Bueno, buenas noches a todos. Embajadora, presidenta, director de Casa Sefarad, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, consejera de Cultura, directora de Cultura de la Comunidad de La Rioja. Me temo que, digamos, esta primera conferencia tiene escaso contenido que ver con Pesach. Es una conferencia que pacté con Uriel Macías en su momento y que tiene que ver, digamos, con la construcción de las identidades españolas después de la expulsión de los judíos en 1492 y, en principio, como efecto paradójico precisamente de esa misma expulsión. Tengo la impresión de que se trata de un asunto bastante transitado y bastante tratado por historiadores, incluso antropólogos, etcétera, aunque no parecía estarlo tanto cuando comencé a interesarme en él a mediados de los años 80 del siglo pasado, a sugerencia de mi primer director de tesis, Diego Catalán Menéndez Pidal, que a su vez, digamos, era un estudioso importante de la tradición oral hispánica, incluido, digamos, la tradición oral sefardí, el romancero fundamentalmente, y que pensaba por entonces, Diego, que la destrucción casi total de la antigua nobleza castellana durante la Guerra Civil de Castilla del siglo XV estaba, digamos, en la raíz de los problemas que se fueron planteando, digamos, en los siglos siguientes, o sea, a partir de finales del XIV, fundamentalmente a partir de esa fecha aciaga de 1391, bueno, es cuando se produce el asalto general a las aljamas castellanas, las aljamas judías, pero que incluso, digamos, habría tenido repercusiones ya en la aparición de unas nuevas identidades hispánicas a partir del siglo XVI. Esa destrucción, decía Diego, había sido mucho más extensa de lo que las crónicas daban a entender. Yo entonces me ocupaba de las crónicas del XV. Mi proyecto de tesis era, digamos, investigar sobre los elementos ficcionales en las crónicas castellanas del siglo XV, la invasión, diríamos, de elementos novelescos en las crónicas medievales tardías. Bajo los primeros Trastámara, sostenía Diego, el lugar de esa nobleza desaparecida, prácticamente exterminada en muchos casos en la Guerra Civil del siglo XIV, habría sido ocupado por linajes de mercaderes, así es como se les menciona en las crónicas. Muchos de estos linajes de mercaderes eran linajes de conversos, judíos conversos que se habían dedicado, digamos, al comercio en los primeros siglos de la Baja Edad Media y que se habían ennoblecido después pues por su apoyo, digamos, al bando de los Trastámara. Diego Catalán entonces me sugirió estudiar ese proceso de sustitución de las clases, de las antiguas clases nobiliarias y su relación, digamos, con la transformación del lenguaje y del contenido de las crónicas en el siglo XV. Yo empecé a hacerlo, pero acabé centrándome exclusivamente en la nueva nobleza, en esa nueva nobleza vizcaína, en el siglo XVI. En esa nueva nobleza vizcaína surgida al socaire
de la nivelación estamental que acabaría plasmándose en el principio de la hidalguía universal de los vizcaínos, es decir, la hidalguía que todos los vizcaínos ostentaban, en teoría, por origen y por avecindamiento, esa doble condición de ser oriundos y además vecinos del señorío de Vizcaya, de la provincia de Guipúzcoa o incluso de Álava. Y a todos ellos, en el antiguo régimen, hasta el siglo XVIII, se les conoció generalmente como vizcaínos. El vizcaíno del Quijote de Cervantes es un guipuzcoano. El vizcaíno que aparece en los capítulos 8º y 9º del Quijote, Sancho de Azpeitia, y que pelea con Don Quijote, es un guipuzcoano que además a mí me parece que claramente encubre la figura de San Ignacio de Loyola. O sea que ese Sancho de Azpeitia sería, Sancho es un nombre castellano que procede del latín Sanctius, el más santo, y el más santo de Azpeitia era San Ignacio de Loyola, efectivamente, o de Azcoitia. Los de Azcoitia también reclaman a San Ignacio de Loyola. Pero en fin, digamos que la hidalguía, por tanto, la hidalguía universal es algo nuevo en el panorama de las sociedades hispánicas a finales del siglo XV, y la ostentan, obviamente, los naturales de las provincias vascongadas, diríamos, actualmente. También los navarros, pero en el caso de los navarros solo los de algunos valles pirenaicos, por ejemplo, del Baztán, etc. Ya hablaré un poquito de esto. También, digamos, en el caso de los naturales de las Indias, en México en concreto, hay un caso muy curioso que es el de los tlaxcaltecas, los naturales de Tlaxcala, que fueron los auténticos conquistadores de Ciudad de México. En México entraron, como ustedes saben, 300 extremeños aproximadamente con Cortés, y después algo así como 10.000 tlaxcaltecas que se la tenían jurada a los aztecas. Bueno, los tlaxcaltecas recibieron, después de la conquista de México, después de 1521, recibieron un fuero indio que era, en síntesis, el fuero de Vizcaya. Y con él, digamos, la condición de hidalguía universal por el hecho de ser tlaxcaltecas, y entonces transmisible a su descendencia. Bien, abandoné de todas formas la vía que Diego me había aconsejado de ocuparme de la transformación de la nobleza española en general, y que estaba había sido en buena parte abierta por un ensayo acerca de la edad conflictiva que publicó en 1961 Américo Castro. Bien, volví a retomar, digamos, esta línea de trabajo, de investigación, hace unos años, cuando, después de hablar con Uriel acerca de esta cuestión, pude leer la edición del Tizón de la Nobleza de 1560, una edición publicada en 1999 por el Frente de Afirmación Hispanista en México, y no sé si ustedes han oído hablar del Tizón de la Nobleza. En fin, el Tizón de la Nobleza es un memorial genealógico compuesto, escrito por un cardenal, el cardenal Francisco de Mendoza, y dedicado, digamos, a Felipe II. En ese memorial se recogen todas lo que llamaba Francisco de Mendoza las máculas y sanbenitos de la nobleza española de su tiempo. El cardenal Mendoza hacía descender prácticamente a la totalidad de esa nobleza de un cobrador de impuestos, almojarife y tesorero de doña Urraca de Castilla. Doña Urraca de Castilla, digamos, es un personaje, una reina de Castilla del siglo XI y XII, es la hija de Alfonso VI de León y madre de Alfonso VII. El almojarife en cuestión de esta reina era, digamos, un judío que se convirtió, digamos, estando ya al servicio de la reina, y que se llamaba Ruy, según el cardenal Mendoza, este cardenal Francisco de Mendoza, se llamaba
Ruy Capón. Bueno, este habría sido el origen, según el Tizón de la Nobleza, el origen común prácticamente de toda la nueva aristocracia o la nueva grandeza de España que habría surgido de la Guerra Civil del 16. Otra de las fuentes genealógicas de esta nueva nobleza habría sido también una manceba judía de un nieto de Pedro el Cruel, de Pedro I de Castilla, que se llamaba como su abuelo, Pedro de Castilla, que habría sido obispo en Osma, etc. Y Pedro de Castilla, obispo, no el rey, habría tenido también una manceba judía con un nombre curioso que no suena en absoluto, digamos, por lo menos el apellido a castellano, es que se llamó Isabel Dronklin. Y aparte de eso, digamos, habría habido otra serie de interferencias genealógicas en la historia de las grandes familias judías por parte de judíos conversos. Bueno, es conocida la historia de que el gran almirante de Castilla, el almirante de Castilla de la época de los reyes católicos, Enríquez, el almirante Enríquez, primo de Fernando el católico, que compartía abuela con él, pues tenía, digamos, una abuela, la madre de Juana Enríquez, había sido una judía conversa, ¿no? Paloma. Hay una anécdota en una de las crónicas en que el almirante, que se teme, digamos, alguna represalia de su primo Fernando el Católico contra él, cuando están en una ventana del palacio, el almirante señala, digamos, una paloma que pasa y dice: mira, por ahí va nuestra abuela, digamos, para recordarle, digamos, por tanto, a Fernando el Católico, que tenía que tener un poquito de cuidado, digamos, en el trato entre ellos. De hecho, el propio Américo Castro señala, digamos, como un elemento importante, digamos, en la torpeza de la resolución, diríamos, de la convivencia entre judíos y cristianos en España, el hecho de que Fernando el Católico tuviese, digamos, también, digamos, en su linaje, en su estirpe, elementos, diríamos, de los que no le gustaría hablar en principio y que tenía una tendencia, digamos, a ocultar. Bueno, no voy a entrar más en el contenido de este memorial, que fue el origen, por otra parte, de los libros verdes que se escribieron en siglos posteriores, a partir del 17, también, digamos, sobre las noblezas locales españolas, por ejemplo, sobre la nobleza aragonesa, y extendiendo, digamos, a la nobleza aragonesa también esta especie de inquisición en sus orígenes, en los orígenes de judíos de esta nobleza. Parece que en el origen de la intención de escribir este memorial pesó decisivamente una ofensa infligida, digamos, a la familia del cardenal Mendoza por parte, digamos, de los magnates o de la grandeza de España de su tiempo. Resulta que el cardenal Mendoza, Francisco de Mendoza, cardenal, como digo, en la época de Felipe II, tenía un sobrino del mismo nombre, un nepote, que se llamaba en la época, que pretendía, digamos, ser nombrado caballero de Santiago. Entonces, el capítulo de la Orden de Santiago, donde estaban, digamos, prácticamente representadas todas las grandes familias del reino, le exigió una probanza de nobleza. Una probanza de nobleza que obviamente al cardenal le hizo muy poca gracia, entre otras cosas porque veía que era, digamos, una maniobra dirigida no tanto contra su sobrino como contra él, para evitar, digamos, la presencia de los Mendoza en la orden de Santiago, y porque además, digamos, los Mendoza estaban muy orgullosos de su estirpe y de ser, digamos, una de las pocas familias castellanas que había sobrevivido, digamos, a la escabechina que había supuesto, digamos, para la alta nobleza la guerra civil del siglo XIV. Los Mendoza procedían de Álava. El cardenal Mendoza, digamos, por otra parte, era un
personaje muy conocido en la época de Felipe II, aparte de ser cardenal, tenía una fama de ser, digamos, un teólogo y un humanista avezado. Había sido muy amigo de San Ignacio de Loyola y entre sus amigos de juventud pues había contado, por ejemplo, a Juan Luis Vives, que por supuesto era, como ustedes saben, de una familia conversa. Como ustedes saben también, las teorías de Américo Castro iban en un sentido similar al marcado por el tizón de la nobleza. Al comienzo de la edad conflictiva, de su ensayo fundamental sobre este problema, puso una declaración de Hernando de Huesca ante el Tribunal de la Inquisición de Cuenca en 1525 que rezaba más o menos así: de toda la flor de Castilla viene de casta de judíos. En efecto, fuera o no ello cierto, la mayoría de la población lo creía así. Es decir, que la nueva nobleza procedía de casta de judíos. Américo Castro creía que había sido la hostilidad de los estamentos plebeyos lo que habría resultado decisivo en la expulsión de los judíos en 1492 y lo que pesó además durante los siglos sucesivos en la discriminación contra los conversos y el mantenimiento de los estatutos de limpieza de sangre. El pueblo cristiano, el pueblo llano, creía que las conversiones habían sido, digamos, un truco o un recurso de los judíos para camuflarse en los estamentos privilegiados entre la nobleza y el clero, y que solo los villanos y, en primer lugar, los campesinos estaban por entero libres de sospecha. Solamente los campesinos, diríamos, y los villanos eran limpios de sangre sin que pesase sobre ellos, digamos, ninguna sospecha de no serlo. Cuando Sancho en el Quijote habla de él, dice que yo soy cristiano viejo y enemigo de los judíos. Es la primera definición que hace de su condición. Es decir, soy campesino, pero soy cristiano viejo y enemigo de los judíos. Por eso constituyó una verdadera anomalía el surgimiento de la nueva nobleza vizcaína, que fue algo efectivamente muy difícil de explicar y que todavía hoy lo sería si no se tiene en cuenta el síndrome de la sospecha que siguió a la expulsión de los judíos y que afectó en particular a la nobleza castellana. La situación de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava durante la crisis final de la Edad Media, con la crisis social del siglo XV, había sido de un desorden, de un caos y de una violencia enormes. Las familias nobles, o las que se tenían por tales, las familias hidalgas, no habían conseguido imponer un feudalismo digno de tal nombre y, como en otras regiones pobres de la Europa atlántica y mediterránea, se habían sumido en una endémica guerra de grupos familiares amplios, como los clanes en Escocia, o como el sistema balcánico del Canún, por ejemplo, de las guerras y venganzas privadas entre familias ampliadas. Los linajes nobiliarios vizcaínos, desde el siglo XIII, habían tenido que enfrentarse también con las villas de fundación señorial o real en su propio territorio. Desde mediados del siglo XV, los reyes, los reyes de Castilla, Juan II, Enrique IV e Isabel I, apoyaron abiertamente a las villas contra los señores de horca y cuchillo del campo. Enrique IV hizo desmochar las torres de los linajes más borrascosos de la región y envió a sus cabecillas a la frontera de Granada a combatir contra los moros. Hacia el último cuarto del siglo XV, como consecuencia de esta intervención de los reyes apoyando a las villas, la región estaba prácticamente pacificada. Y buena parte de los efectivos más jóvenes de los linajes, en vez de seguir, digamos, por llamar de alguna forma, carrera de las armas, que en realidad no era más que una especie de dedicación a la violencia familiar más parecida a la mafia que a cualquier ejército. Pero, en fin, en vez de seguir por esta línea de constituir grupos armados y violentos, se convirtieron en profesionales de la administración, preparándose a tal efecto en las casas de los burócratas de la corte. En 1481, el secretario de la reina católica, de Isabel la Católica, que era converso, escribió a otro cardenal Mendoza, que no era sino del que ha hablado Francisco Mendoza, sino un tío abuelo de él, que se llamaba
Pedro Gómez de Mendoza, le escribió una carta, una epístola muy divertida, quejándose de que en Guipúzcoa hubieran impuesto un estatuto de limpieza de sangre. El primer estatuto de limpieza de sangre en España, del que se tiene noticia, el primero en estar vigente, fue un estatuto que las juntas de Guipúzcoa impusieron en toda la provincia, en el ámbito de la provincia, prohibiendo, digamos, avecindarse allí a los judíos, por supuesto, a los conversos y a los descendientes de conversos en general, judíos y conversos. Pulgar hacía un chiste a propósito de esto, como si no tuviera yo otra cosa que ir a morar aquella fertilidad de ajarafe y abundancia de campiña. O sea, decía, el País Vasco entonces y Guipúzcoa era un territorio muy pequeño y muy pobre. Se le escapaba de todas formas a Hernando del Pulgar que esto tenía algo de estrategia por parte de los pequeños nobles vascos que se lanzaban en esos momentos al asalto de la burocracia de los Austrias. Subrayaba Pulgar en esta carta a don Pedro Gómez de Mendoza, al cardenal, que los mismos que enviaban a sus hijos a aprender oficios de pluma en las casas de los secretarios y de los relatores conversos eran los mismos que les prohibían a estos secretarios y relatores ir a vivir a esas tierras, a Guipúzcoa. Y decía, se encuentran muchos más guipuces, decía Pulgar en esta carta, en mi casa y en la casa de Ferran de Ávila, etcétera, la casa de los pendolistas y de los secretarios conversos, que en casa del marqués y de vos mismo, que sois de su tierra. Esto es importante. Los Mendoza, Hernando del Pulgar tenía la conciencia clara que los Mendoza eran vizcaínos de su origen, eran un linaje vizcaíno. Y lo curioso es que nos manden aquí, digamos, a los vizcaínos a aprender a escribir, a aprender a sumar las cuentas, digamos, para dedicarnos a la administración, que a las casas de del marqués. El marqués era obviamente don Íñigo López de Mendoza, el marqués de Santillana, y el cardenal Pedro Gómez de Mendoza, que era su primo, digamos, eran parte de esa familia poderosísima de los Mendoza. La situación de Vizcaya y Guipúzcoa y Álava durante la crisis social del siglo XV, como digo, había sido de un desorden y de una violencia enormes. Caro Baroja observó que el cambio se produjo cuando esa pequeña nobleza vizcaína llegó a constituirse como un grupo estamental de pequeña nobleza colectiva a través de su actividad como burócratas. Sustituyeron los escribas vizcaínos a la antigua burocracia judía y conversa ya en tiempos del emperador Carlos, y en los de su sucesor Felipe II ocupaban ya la mayor parte de la administración del Estado, tanto en la metrópoli como en las Indias. Fueron estos burócratas los que consiguieron que las cancillerías admitiesen el principio de hidalguía universal de los vizcaínos y los guipuzcoanos, que se recogió a su vez en los fueros nuevos en la década de 1520 a 1530. No solo la antigua nobleza clánica, sino todos los naturales y aún los oriundos del señorío de Vizcaya y de la provincia de Guipúzcoa se proclamaban hidalgos. Este tipo de hidalguía, por el origen geográfico, no había sido algo excepcional en la Edad Media, puesto que desde fechas tempranas habían existido en Castilla behetrías, es decir, territorios a cuyos naturales se les concedía la condición hidalga por servicios prestados a la corona, pero nunca había existido una behetría de las dimensiones de la vizcaína o vizcaíno-guipuzcoana hasta finales del siglo XV. Los defensores de la tesis de la hidalguía universal de los vizcaínos basaban esta en tres argumentos diferentes. Decía que los vizcaínos son naturalmente, digamos, hidalgos porque eran los descendientes directos de los primeros españoles. La prueba de que eran los descendientes de los primeros españoles es que seguían hablando en la lengua que el primer rey de España, Túbal, hijo de Jafet y nieto de Noé, se había traído consigo desde Caldea, donde se había producido la división babélica de las lenguas junto a la Torre de Babel. El segundo argumento es que los vizcaínos nunca habían sido sometidos por ningún pueblo invasor, y la prueba era la misma.
que en el caso anterior. La conservación de la lengua de Túbal, es decir, no habían sido conquistados por nadie, puesto que seguían manteniendo la lengua babélica originaria. Y por último, la última prueba es que los vizcaínos nunca se habían mezclado con otros pueblos, pero en particular nunca se habían mezclado con moros ni con judíos. Esa limpieza de sangre, basada en una estricta endogamia, se esgrimía curiosamente como argumento a favor de la hidalguía colectiva vizcaína. Y digo curiosamente porque en todo el resto de España la condición nobiliaria parecía estar reñida con la limpieza de sangre. Entonces, solamente, digamos, hay un pequeño grupo nobiliario que dice que son nobles y limpios de sangre a la vez, pero que además son nobles porque son limpios de sangre. José Antonio Maraval observó que solo en el País Vasco se fundían la estructura estamental y la estructura castiza. Cuando en el siglo XVIII el jesuita guipuzcoano Manuel de Larramendi, que era confesor de la reina viuda de Carlos II, Mariana de Neuburgo, afirmaba que todos los vascongados eran nobles por venir de sangre limpia, sin mezcla de moros ni de judíos, los tratadistas y genealogistas castellanos, todavía en el siglo XVIII, se llevaban las manos a la cabeza diciendo, ¿pero qué está diciendo este? Realmente la limpieza de sangre no era un argumento, digamos, en favor de la nobleza en ninguna parte. Pues bien, hacia 1520, un genealogista de la familia de los cardenales, Mendoza, Diego Fernández de Mendoza, recogió en un nobiliario suyo, en un nobiliario, es decir, en un tratado sobre la nobleza española, una inquietante tesis o teoría que corría por España a propósito de los vizcaínos. Después de tratar de los orígenes legendarios de los señores de Vizcaya, a los que hacía descender de un exilado troyano, Bruto, que habría sido el origen de los británicos, dice que uno de los hijos de Bruto, que llegó a ser el primer señor de los vizcaínos, desembarcó en Vizcaya poco después de la destrucción de Troya y ya la halló poblada. Dice así el texto de Diego Fernández de Mendoza. Ellos navegaron y aportaron en la mar de España entre las grandes montañas de Vizcaya. Llegaron al mar, llegaron a Vizcaya, la cual entonces no era bien poblada, pero tenía población. Y descendió de la nave uno de los infantes y cerca del puerto se encontró con una hermosa fuente y cuando la vio hizo venir allí a su madre que venía con él y a su hermano y como fuesen latinos, es decir, como hablasen en latín, dijo uno, oh munda aqua, que quiere decir, oh, qué limpia está el agua aquí. Y allí hicieron su asiento y poblaron en un lugar que se llamó Mundacua y hoy Mundaca, en la desembocadura de la ría de Guernica. Y la gente de aquel lugar toda habitaba en cuevas y entre peñas y concavidades, que no tenían industria para hacer casas. Y eran guerreados y maltratados por un conde señor de Asturias. Y como estos infantes fuesen también de guerra y su gente supiese el ejercicio de ella, allegaron, se reunieron a muchas de aquellas gentes feroces y fueron contra el conde y venciéndole hicieron gran matanza en sus gentes y tan crudamente hacían la guerra los naturales de este país que les llamaban Vizcaín, tanto como si dijeran 2 veces perro, 2 veces can. Así que querían decir que fuesen 2 veces más crueles que el perro y corrompiendo el vocablo llamábanse vizcaínos, de Vizcaín, y a su tierra Vizcaya. Algunos quieren decir, sigue el Fernández de Mendoza, pero algunos quieren decir que esta tierra fue poblada de aquellos varones que Tito y Vespasiano echaron de Jerusalén y dicen que los hizo deslenguar y que por tanto hablaron aquel lenguaje vizcaíno tan apartado de los demás. Lo cual niega la historia de la conquista de Jerusalén cuando fue destruida, porque no dice que les cortaran las lenguas ni dice que ninguna de aquellas barcas aportasen allí, salvo la que una llegó a Burdeos. Bueno, los sobrevivientes de la matanza de Tito en Jerusalén habrían llegado unos a Burdeos, o de la diáspora, ¿no? Otros a Inglaterra, otros a Narbona, y por esto parece más cierto que lo que arriba hemos contado, o sea, que el origen de los vizcaínos no estaba en los judíos deslenguados por Tito en Jerusalén. Y si quieren decir que antes fue la destrucción de Jerusalén que la de Troya, pues no es así, pues por cuanto Troya fue destruida en la cuarta edad del mundo, siendo juez de Israel Abdón, y fueron los muros de Jerusalén derrocados en la sexta edad a fin de ella, que fue lo uno de lo otro más de 420 años. Es decir, entre la destrucción de Troya y la destrucción de Jerusalén habrían transcurrido, según el cómputo de la vieja cronografía, 420 años.
Miguel Ángel Ladero, que es un medievalista bastante prestigioso español, observa que con todo esta mención de los judíos es casi la única que se hace en el nobiliario de Fernández de Mendoza, solo junto a una que alude a la traición de los judíos que habitaban en Toledo durante la invasión árabe, mediante esa traición, los moros se apoderaron de la ciudad y mataron a la mayoría de sus habitantes. Y es que en la primera mitad del siglo XVI se relacionaba ya insistentemente a los vizcaínos con los judíos. Lo que no es de extrañar, porque los vizcaínos habían ocupado los espacios profesionales de los judíos expulsos y habían maniobrado para expulsar de los despachos de los reyes a los conversos. De hecho, la leyenda de los vizcaínos como descendientes de los judíos expulsos sigue corriendo y aumentando en España, y a mediados del siglo XVII se había hecho ya muy popular a través, sobre todo, de un diálogo bufo entre el búho gallego y las demás aves de España, atribuido al conde de Lemos, Pedro Álvarez de Castro, destinatario de la dedicatoria del Persiles de Cervantes, de quien había sido protector. Y en este diálogo del búho gallego contra las demás aves de España, el conde de Lemos, Pedro Álvarez de Castro, recogía la misma tesis citada por Fernández de Mendoza y negada por Fernández de Mendoza, a la que le daba, digamos, un valor de credibilidad total. Los vizcaínos, decía Álvarez de Castro, serían judíos indultados por Tito tras la destrucción de Jerusalén, a los que se les cortó la lengua y por tanto se explica que sus descendientes hablen una lengua tan rara y sean tan cortos en razones. Como nadie los quería, digamos, en parte alguna, tuvieron que acogerse a la región más inhóspita y salvaje de todas, donde pusieron su capital, Fuente Rabía, o Fuente de los Rabinos, y construyeron su sinagoga o mezquita en Amézqueta. No se les llamaba vizcaínes porque fueran fieros como perros en la batalla, sino porque eran 2 veces Caín, descendientes de Caín que habían matado a Abel y al segundo Abel, Cristo. Álvarez de Castro, miembro de la grandeza de España, combatía así a distancia contra los Mendoza, el autor del nobiliario y del tizón. El problema, a su juicio, se plantearía en los siguientes términos. Para la nobleza vizcaína, avalada por los Mendoza, originarios de Álava, la alta nobleza castellana era de origen judío, en su totalidad. Para Álvarez de Castro, miembro de esa alta nobleza, los judíos eran los vizcaínos, Mendozas incluidos. Esta recíproca imputación de judaísmo deriva, como es obvio, del desvanecimiento en el exilio de la comunidad judía castellana, de la auténtica comunidad judía. Su espacio había sido ocupado por la vieja y por la nueva nobleza, respectivamente. Que la vieja nobleza, la nueva nobleza que sigue la guerra civil, serían descendientes de tu pariente Ruy Capón, del pariente de Uriel, un antiguo pariente antepasado de Uri. Pero el síndrome persiste a su modo en la actualidad. Los nacionalistas vascos, por ejemplo, ven a los españoles como una raza impura, un pueblo descendiente de judíos y de moros en su totalidad. A su modo, el nacionalismo vasco se comporta con el resto de España como el antisemita frente a los judíos. Recíprocamente, los nacionalistas españoles han desarrollado frente a los nacionalistas vascos una actitud no antisemita, sino antijudía. Paulina. Digamos, hay que obligar, por tanto, como decía San Pablo, hay que obligar a los judíos a entrar en la Iglesia y, por lo tanto, la Iglesia no estará completa nunca si los judíos no entran, según el planteamiento de San Pablo en Romanos 50, sino que tampoco España, para los nacionalistas españoles, estará completa si los vascos no entran. Nunca estará completa hasta que los judíos vascos, diríamos, se conviertan definitivamente a esa Iglesia cristiana o española. Y con esto termino.